Los 12 discípulos, un grupo de hombres corrientes elegidos para una misión extraordinaria. Eran los apóstoles de Jesucristo, designados para difundir un mensaje de salvación, amor y redención a todos los rincones de la tierra. Eran portadores de la buena nueva, la luz divina destinada a iluminar los corazones de la humanidad. En su ministerio terrenal, Jesús profetizó que este mensaje trascendente no se limitaría a una nación, tribu o idioma, sino que resonaría a través de edades y fronteras. En Mateo capítulo 24, versículo 14, declaró: «Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Esta promesa, llena de esperanza y determinación divina, fue confiada a los discípulos de Jesús, quienes, impulsados por el Espíritu Santo, se convirtieron en apóstoles enviados para llevar a cabo la gran comisión. Sin embargo, el camino por delante no era de gloria terrenal ni de triunfo humano, sino de sacrificio, persecución y muerte. Cada apóstol, con su fe inquebrantable y su compromiso con el Maestro, enfrentó pruebas inimaginables y encontró un final marcado por la violencia y el martirio. Sufrieron, pero su dolor no fue en vano. Cada gota de sangre derramada se convirtió en la semilla de una iglesia naciente y vibrante, un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Estas historias de devoción y sacrificio, aunque llenas de tragedia, son relatos inspiradores de hombres que, con los ojos fijos en el cielo y el corazón inflamado por el amor de Cristo, dieron sus vidas para que el mensaje de salvación resonara a través de los siglos. Cumplieron la profecía y el Evangelio fue proclamado a todas las naciones, tocando vidas y transformando destinos eternamente. Al explorar las vidas y muertes de estos apóstoles, se nos invita a reflexionar sobre el legado que dejaron y la responsabilidad que ahora recae sobre nosotros como herederos de su misión. Que sus historias nos inspiren a vivir con el mismo coraje y convicción, proclamando la buena nueva de Jesucristo a un mundo que todavía anhela esperanza y redención. Sin duda, los discípulos y apóstoles de Jesús enfrentaron desafíos inimaginables y sus muertes fueron todo menos pacíficas. Las antiguas tradiciones que describen la muerte de los apóstoles de Jesús, a pesar de sus diferencias, coinciden casi unánimemente en que tuvieron un final trágico. Quienes intentan descubrir cómo murió cada apóstol se enfrentan a relatos horrorosos. Cada historia, con varias narraciones de crucifixión, lapidación y desollado. Actuó violentamente contra los cristianos y, de hecho, arrestó a Santiago, hijo de Zebedeo, con el objetivo de silenciar su predicación. Santiago, hijo de Zebedeo, se convirtió en el primer apóstol en enfrentar el martirio. Este triste suceso ocurrió durante la persecución judía de los primeros seguidores de Jesús, instigada por Herodes Agripa, quien era nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Herodes Agripa fue el primer gobernante que persiguió a los cristianos en la iglesia primitiva. Sin embargo, es importante resaltar que, con excepción de Santiago y Judas Iscariote, la Biblia no brinda detalles sobre las muertes de los demás apóstoles. Lo que se sabe sobre su destino se basa en antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en las obras de historiadores y padres de la iglesia primitiva, pero otras son menos confiables y pueden ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Es crucial comprender que si bien estas tradiciones son valiosas para comprender el contexto histórico de la iglesia primitiva, no pueden equipararse con el texto bíblico. Discutir la muerte de los apóstoles de Jesús es una tarea compleja, dada la diversidad de relatos y la mezcla de hechos y personajes históricos en las tradiciones antiguas. Sin embargo, en este video haré todo lo posible para mantener una distinción clara entre lo que es ampliamente aceptado en la teología histórica y lo que es más incierto. Las historias afirman que predicó en la India y otras regiones distantes. Sin embargo, los informes que detallan su muerte son igualmente confusos. Algunos sugieren que Bartolomé fue crucificado, otros que fue desollado vivo.
Una tradición señala que sufrió ambos tormentos antes de ser decapitado. La falta de fuentes fiables hace que la muerte de Bartolomé sea un misterio. Sobre el apóstol Tomás, también llamado Dídimo, las historias difieren. Hay informes de que fue martirizado en la India, donde continuó predicando el Evangelio después de la ascensión de Jesús. Una tradición dice que Tomás fue atravesado por lanzas y finalmente murió a causa de estas heridas. Sin embargo, otros relatos sugieren que fue martirizado de diferentes formas, como desollado y decapitado. Simón, conocido como el Celote o el Cananeo, es otro apóstol cuyas historias de muerte son variadas. Algunas tradiciones afirman que fue crucificado en Persia, mientras que otras sugieren que fue desollado vivo y luego crucificado. La falta de consenso entre las tradiciones hace que sea difícil determinar con precisión cómo encontró Simón su fin. A Santiago, hijo de Alfeo, a menudo se le llama Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo. La información sobre su muerte también es escasa. Algunas tradiciones sugieren que fue apedreado hasta morir, mientras que otras informan que fue golpeado hasta morir con palos. La variedad de relatos hace que la muerte de Santiago el Menor sea difícil de esclarecer. Tadeo, también conocido como Lebeus, es otro apóstol del que se sabe muy poco después del ministerio de Jesús. Algunas tradiciones sostienen que predicó en Mesopotamia y Persia y finalmente fue martirizado. Sin embargo, los detalles sobre su muerte son escasos y variados. La historia del apóstol Matías, que sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, es igualmente oscura. Algunas tradiciones sugieren que predicó en Judea y finalmente fue martirizado, pero los relatos específicos de su muerte son limitados. En cuanto a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia, su martirio es ampliamente conocido. Fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, por su fe y predicación del Evangelio. Su martirio es uno de los pocos acontecimientos bien documentados en esta lista. En resumen, las historias sobre cómo los apóstoles de Jesús encontraron su fin se basan en tradiciones antiguas y a menudo carecen de fuentes confiables y detalladas. Cada apóstol enfrentó su destino de una manera única, y las versiones de los acontecimientos varían según las diferentes tradiciones cristianas. En el caso de Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor, existen pocos informes sobre su muerte. Algunos sugieren que lo mataron a pedradas, mientras que otros informan que fue asesinado a golpes de garrote. La falta de consenso entre tradiciones hace que la muerte de Santiago el Menor sea difícil de esclarecer. Tadeo, conocido como Lebeus, es otro apóstol del que se sabe muy poco después del ministerio de Jesús. Algunas tradiciones sostienen que predicó en Mesopotamia y Persia y finalmente fue martirizado. Sin embargo, los detalles sobre su muerte son escasos y variados. La historia del apóstol Matías, que sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, es igualmente oscura. Algunas tradiciones sugieren que predicó en Judea y finalmente fue martirizado, pero los relatos específicos de su muerte son limitados. En cuanto a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia, su martirio es ampliamente conocido. Fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, por su fe y predicación del Evangelio. Su martirio es uno de los pocos acontecimientos bien documentados en esta lista. En resumen, las historias sobre cómo los apóstoles de Jesús encontraron su fin se basan en tradiciones antiguas y a menudo carecen de fuentes confiables y detalladas. Cada apóstol enfrentó su destino de una manera única, y las versiones de los acontecimientos varían según las diferentes tradiciones cristianas. Es importante recordar que si bien estas tradiciones pueden ser fascinantes y edificantes, deben evaluarse a la luz de la revelación bíblica y aceptarse con cautela y discernimiento, siendo la Biblia la fuente primaria e infalible de fe y práctica para los cristianos. Jesús, pidiendo ser crucificado cabeza abajo, pues se consideraba indigno de morir de la misma manera que su Señor. Así,
fue crucificado cabeza abajo, dando testimonio de su profunda devoción a Cristo. En relación con Judas Tadeo, se le celebra en varias tradiciones como un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano antes de encontrar su martirio. Las versiones sobre su muerte son variadas, incluyendo informes de muerte por golpes de lanza, golpes hasta la muerte y decapitación por golpes de hacha. Algunas tradiciones antiguas conectan las muertes de Judas Tadeo y Simón el Celote, afirmando que ambos fueron asesinados por una turba enfurecida incitada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. En el caso de Mateo, que fue recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús, hay varias versiones posibles de su martirio, incluida la sugerencia de muerte por causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada es que fue asesinado en Etiopía, probablemente a espada, según la tradición de la iglesia primitiva. En cuanto a Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor, existe una confusión significativa debido a que algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, existen relatos antiguos que diferencian claramente a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre. Según estas tradiciones, predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. En resumen, las antiguas tradiciones cristianas ofrecen varias versiones de cómo los apóstoles afrontaron su martirio. Cada versión está influenciada por el contexto cultural y teológico de la época en la que fue escrita. Es importante recordar que estas tradiciones, si bien son valiosas para comprender el legado de los apóstoles, deben ser evaluadas a la luz de la revelación bíblica y aceptadas con cautela y discernimiento, siendo la Biblia la fuente primaria e inerrante de fe y práctica para cristianos. Martirio de Pedro. Según la tradición, Pablo fue decapitado en Roma alrededor del año 67 DC, durante el reinado del emperador Nerón, como consecuencia de la misma persecución que llevó al martirio de Pedro. Judas Iscariote, el traidor, fue el primero de los 12 discípulos en morir, pero, a diferencia de los demás, no fue martirizado en el nombre de Jesús. Después de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 monedas de plata, Judas intentó devolver el dinero a los sacerdotes, quienes se negaron a aceptarlo. Como está registrado en el libro de los Hechos, Judas se ahorcó, y el relato describe su muerte de una manera horrible, afirmando que se partió por la mitad y se derramaron todos sus intestinos. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía antes de ir a la región del Cáucaso, donde fue crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea, y algunas afirman que murió de muerte natural a una edad avanzada en Jerusalén. En cuanto a Juan, el último de los apóstoles de Jesús que murió según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Incluso hay un relato antiguo que afirma que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero sobrevivió milagrosamente. Posteriormente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor que están registradas en el libro de Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió por causas naturales. En resumen, las historias sobre el martirio y la muerte de los apóstoles son variadas y a menudo se basan en tradiciones antiguas. Cada apóstol enfrentó su destino de una manera única, y las versiones de los acontecimientos varían según las diferentes tradiciones cristianas. Es importante recordar que estas tradiciones, si bien son valiosas para comprender el legado de los apóstoles, deben ser evaluadas a la luz de la revelación bíblica y aceptadas con cautela y discernimiento, siendo la Biblia la fuente primaria e inerrante de fe y práctica para cristianos. Sin duda, más importante y significativo que conocer los detalles de la muerte de los apóstoles de Jesús es entender que ellos dedicaron su vida a la causa del Evangelio. Eran verdaderos seguidores de Cristo. El Señor Jesús habló a menudo del costo del discipulado durante su ministerio terrenal,
y estos hombres estaban dispuestos a pagar ese precio. Sacrificaron su bienestar y entregaron sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. El legado de los apóstoles va más allá de sus muertes y martirios individuales. Jugaron un papel fundamental en la difusión del Evangelio y la formación de la fe cristiana. Su dedicación, celo y fe inquebrantable inspiraron a las generaciones posteriores de cristianos a seguir su ejemplo al proclamar el Evangelio y buscar el reino de Dios. Por lo tanto, al considerar las vidas y muertes de los apóstoles de Jesús, es importante recordar el propósito mayor detrás de sus sacrificios, la promoción del nombre de Jesús y la difusión del Evangelio. Dejaron un legado duradero de fe, coraje y devoción que continúa influyendo e inspirando a los cristianos hasta el día de hoy. Dios los bendiga.